Bienvenidos amigos a un episodio más de este su programa médico favorito, Los Chacalosos del Olimpo. El día de hoy hablaremos de la leucemia linfoblástica aguda, la cual se debe a una lesión adquirida congénita de una sola célula de la médula ósea. Los efectos que presenta son una proliferación y acumulación descontroladas de unas células llamadas linfoblastos o blastos leucémicos, que van a impedir el crecimiento normal de las células sanguíneas. Por eso, cuando nosotros diagnosticamos a una persona con leucemia linfoblástica aguda, en sus análisis, los elementos formes, como lo son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, van a salir más bajas de lo normal. Pero bueno, a lo largo de este programa, mis compañeros y yo les iremos explicando de una manera puntual y precisa cada característica de esta enfermedad, desde el tratamiento, la fisiopatología, la incidencia y los factores de riesgo, esperando que encuentren interesante y educativo cada minuto de este video. Les pedimos que le den like y que lo compartan con aquellas personas que ustedes consideren puede ser de utilidad. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Es una enfermedad neoplástica de la médula ósea que afecta la producción de células hematopoyéticas, generando una proliferación desordenada de estas en la médula ósea. La leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más frecuente en la infancia, constituyendo el 80% de todas las leucemias agudas de la edad pediátrica. La supervivencia de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, pasando de una supervivencia del menos del 10% en los años 70 a presentar con los tratamientos actuales una supervivencia libre de enfermedad que actualmente se aproxima al 90% en los países más desarrollados. A pesar de estos resultados, todavía un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente del 10 al 20%, fracasan en el tratamiento. Para estos pacientes son necesarias nuevas estrategias que nos permitan conocer y seleccionar a los pacientes con mayor riesgo de recaída. Uno de los temas que más preocupa en la actualidad es la calidad de vida de los supervivientes a largo plazo, incluyendo la toxicidad de los tratamientos. La leucemia linfoblástica aguda constituye el 25% de los tumores y del 75 al 80% de las leucemias en la edad pediátrica. El pico de incidencia máximo se establece entre los 2 y los 5 años de edad. En cuanto al sexo, la leucemia linfoblástica aguda predomina ligeramente en los varones, sobre todo en la edad puberal. Las diferencias geográficas son notables en esta enfermedad, mientras que en los países menos desarrollados como el norte de África y Oriente Medio predominan los linfomas y las leucemias linfoblásticas agudas de estirpe T. En los países industrializados, la leucemia linfoblástica aguda de estirpe B es con diferencia la más frecuente de las hemopatías malignas. Este hecho se ha relacionado con la mayor facilidad para la exposición de determinados agentes medioambientales en los países industrializados. En los países con poblaciones heterogéneas se ha observado con una mayor incidencia de la leucemia linfoblástica aguda en la raza blanca.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola y yo les voy a hablar un poco acerca del cuadro clínico de esta enfermedad, sus signos y síntomas, así como su prevención primaria y algunos factores de riesgo. Ok, como ya sabemos, la leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad maligna que se caracteriza por una proliferación descontrolada de células linfoides inmaduras que invaden la médula ósea, bloqueando la hematopoiesis normal. Existen algunos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, tales como los genéticos por alteraciones en el DNA, como podrían ser el síndrome de Down, el síndrome de Bloom, exposición a benceno, radiación ionizante o el tabaquismo. El diagnóstico clínico se basa en la presencia de síndrome anémico, hemorrágico, purpúrico, consuntivo, febril, infiltrativo y doloroso. Algunos de los signos y síntomas presentes dentro de este cuadro clínico pueden ser las infecciones frecuentes, la fiebre que no desaparece por encima de los 38 grados Celsius, debilidad y cansancio constante, dolor óseo, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos tales como los del cuello, las axilas o la ingle. También puede aparecer palidez, sangrado, aparición de hematomas, dificultad para respirar, dolor de cabeza y el hígado o el vaso agrandados. Buenos días compañeros y maestra, mi nombre es Carlos Díaz y yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo de la leucemia linfática aguda. Bueno, para empezar pues está la genética, pues que es la alteración del ADN, que podemos encontrar como ejemplo el síndrome de Down, el síndrome TUM, la ataxia telangiectasia, la exposición a benceno, la radiación ionizante y el tabaquismo. También podemos encontrar lo que es la edad, que ahí es un factor independiente que varía de los 20 a 60 años, aunque muchos estudios han demostrado que entre los 30 a 35 años es un punto de peor pronóstico. Otro factor de riesgo que podemos encontrar es la cifra de leucocitos al diagnóstico, que es un factor de pronóstico variable, ya que dependiendo de la cantidad puede saberse si se trata de linaje T o B. De linaje B, por ejemplo, sería de 30 por 10 a la 9 de células blancas en la sangre sobre litro, y de linaje T tiene que ser mayor de 100.000. Esto ya se diagnostica como hiperleucocitosis. También otro factor son los pacientes con hiperleucocitosis extrema, que esta es mayor de los 400.000. Son de alto riesgo para complicaciones graves como hemorragia al sistema nervioso y la leucostasis. Y los cariotipos de alto riesgo son el T922, el T411 y el T814. Cariotipo complejo, que es de 5 o más anomalías cromosómicas, o hipodiploidías, que es cercana a triploidías. Esto, por si les interesa, lo pueden encontrar en la guía de práctica clínica de la CENETEC. Eso creo que sería todo de mi parte y gracias por su atención, compañeros. Wow. Espera, Carlos, pero tengo unas cuantas dudas. Bueno, principalmente dime qué es un cariotipo y también qué es la leucostasis. Es que eso sí, como que yo no lo tengo muy seguro. Bueno, compañero, déjame decirte que yo investigando, bueno, aparte de que ya eso lo vimos en algunas clases, por ejemplo de histología ya nos explicaron, el cariotipo es como el extendido de cromosomas que se acomodan en pares según sus criterios. Y la leucostasis es una complicación de la leucemia mieloide, que esta afecta principalmente al sistema nervioso central y a los pulmones. ¿Ya te queda un poco más claro el tema, compañero? Sí, gracias, compañero. Espero que les haya gustado mi presentación y
Nos vemos para una próxima, compañeros. Chao. El diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda va a tener todo un proceso, pero como cualquier enfermedad, se va a diagnosticar primeramente por los síntomas del paciente, que estos van a ser la debilidad, la pérdida del apetito, la pérdida de peso seguida de infecciones repetitivas y problemas hemorrágicos muy bruscos. Para el diagnóstico nos vamos a apoyar primeramente de un examen físico que nos puede indicar signos, masas y donde debemos de tomar en cuenta los antecedentes heredofamiliares o los tratamientos que se han tenido anteriormente. También nos vamos a apoyar principalmente de análisis de sangre, donde vamos a medir los aumentos de leucocitos en la sangre. Para vamos a ocupar el hemelograma completo, que nos va a medir la calidad y cantidad de glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, y nos va a medir la cantidad de hemoglobina. Y también se puede utilizar un frotis sanguíneo que nos va a indicar si hay muchos linfoblastos, que son las células jóvenes de linfocitos, pero no son funcionales. Para su diagnóstico también va a ser necesario hacer una biopsia de la médula ósea, que nos va a indicar linfoblastos superior al 30%, y se realiza mediante la aspiración de un hueso, que normalmente es la cadera o el esternón. Para conocer el subtipo de la enfermedad, se van a utilizar pruebas genéticas y bioquímicas. Por ejemplo, la examinación de cromosomas, que nos va a servir como marcadores para un diagnóstico o un pronóstico y va a contribuir a la definición, a la clasificación de grupos de riesgo. Un ejemplo es el cromosoma de 9 y 22, que nos indica una alteración de la leucemia linfoblástica aguda, que se llama Filadelfia. Otro recurso bioquímico genético es la inmunofenotipificación, que nos va a ayudar a diagnosticar los tipos de leucemia por medio de la comparación entre células cancerígenas y células del sistema inmune. Y también nos va a separar de acuerdo a sus grupos de antígenos y sus proteínas, con el fin de diagnosticar si son linfocitos o células mieloide, y estas a su vez con el fin de diagnosticar si son linfocitos tipo B o linfocitos tipo C. Otro recurso es la hibridación in situ con fluorescencia, que va a examinar los cromosomas utilizando tintes fluorescentes, que se puede encontrar en la mayoría de cambios cromosómicos, y estos pueden ser visibles al microscopio. Se puede utilizar en las muestras rutinarias de sangre o de la médula ósea. Otro recurso es el PCR, o bien la reacción en cadena de polimerasa, que es una prueba de ADN, que en podemos encontrar cambios cromosómicos muy pequeños que no son visibles en el microscopio. Y puede, por ejemplo, en el caso de cromosoma Filadelfia, de la alteración de Filadelfia, puede encontrar los genes de este cromosoma. Otro recurso es la biopsia de los ganglios linfáticos, que son menos usados, y puede diagnosticar linfomas. O bien la punción lumbar, que a través del líquido cefalorraquídeo puede ver las células leucímicas. Otros recursos que se pueden utilizar son ecografías, resonancias magnéticas nucleares, la tomografía axial, pero no son tan útiles porque por lo general la leucemia no forman tumores, pero a veces son necesarios en caso de que se encuentre algún tumor. Algo que hay que resaltar del diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda son los diferentes diagnósticos diferenciales, más bien los diagnósticos diferenciales o con qué enfermedades se pueden confundir. Estas son las siguientes, que son la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia plástica, la leucemia linfoblástica, que es la que vamos a estudiar, la mononucleosis infecciosa, la anemia hemolítica, o bien la leucemia, infección por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, o por colagenopatías, que tienen algunos síntomas iguales a Por eso es necesario todo el proceso de estudio. Muy bien.
Ahora hablemos acerca del tratamiento. El tratamiento puede incluir quimioterapia o fármacos de liberación localizada que van a destruir a las células cancerosas. Hay varios factores que debemos de considerar para la selección y el resultado de nuestro tratamiento. Entre estos factores se incluyen la edad del paciente, las características específicas de la leucemia, el estado general de nuestro paciente, la capacidad de tolerar tratamientos intensivos, los hallazgos citogenéticos y la disponibilidad de tener un donante de células madre hematopoyéticas. La mayoría de los pacientes necesita recibir quimioterapia intensiva para lograr la remisión completa. Al principio se combinan con algunos fármacos para que el efecto sea mayor. Bien, ahora sin más, comencemos. El tratamiento consta de 3 partes: una etapa de inducción, una etapa de consolidación y una etapa de mantenimiento. La etapa de inducción tiene un periodo de duración de 4 a 6 semanas. Las características de esta etapa son que la quimioterapia se va a aplicar con múltiples fármacos, dentro de los que se pueden mencionar la vincristina, la asparaginasa, los corticosteroides y la ciclofosfamida. Además, hay una profilaxis del sistema nervioso central y se puede optar por una terapia intratecal y una radioterapia craneal. El objetivo de esta etapa es lograr la remisión, es decir, eliminar las células o los blastos leucémicos que están visibles en la sangre y la médula ósea. La etapa de consolidación, o también llamada de intensificación, tiene un periodo de duración de 4 a 6 meses. En esta debemos administrarla por ciclos, y la combinación de los fármacos puede ser similares a las de la inducción. Aquí también puede que se continúe con la terapia intratecal, y otro dato muy importante es que se considera el trasplante de células madre hematopoyéticas, pero solo para personas con alto riesgo. El objetivo de esta etapa es eliminar las células leucémicas que quedan después de la terapia de inducción y el tratamiento presintomático del sistema nervioso central. Y por último, la etapa de mantenimiento, que tiene una duración de 2 años en adultos y de 2 a 3 en niños. Las combinaciones de fármacos se administran en 1 o 2 tratamientos intensificados. Y estos tratamientos intensificados también se conocen como tratamientos de reinducción o tratamientos de intensificación retrasada, que tienen características muy parecidas a la primera etapa. Podemos mencionar algunos fármacos que se pueden incluir en esta etapa. Por ejemplo, el fármaco mercaptopurina se puede administrar diariamente. El metotrexato semanalmente. La vincristina periódicamente, así como los corticosteroides. Además, en esta etapa también se puede optar por una terapia intratecal. La terapia intratecal, se preguntarán ustedes qué es. Bueno, pues es aquella en la que los fármacos se administran directamente en el conducto raquídeo. Bueno, ahora, adicionado a lo que dije anteriormente, hay un tipo de leucemia linfoblástica aguda que va a tener un tratamiento diferente. Esta leucemia se llama leucemia linfoblástica aguda con pH positiva o Filadelfia positiva, mejor dicho. Está presente en 1 de cada 4 o 5 adultos y en una proporción de 2 y 4% de todos nuestros enfermos pediátricos. Los pacientes con este tipo de subtipo tienen una alteración cromosómica que causa una mutación en un gen específico. Este gen causa la leucemia en muchos pacientes. Bueno, el tratamiento, además de otras formas de quimioterapia con múltiples fármacos, se les trata con fármacos inhibidores de la tirosina quinasa, como el mesilato de imatinib, el detanibib, el nilotinib o el panitinib. Ok, ahora hablemos acerca de los efectos secundarios de la enfermedad y del tratamiento. La mayoría de los efectos secundarios del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda son temporales y disminuyen una vez que el cuerpo se adapta a la terapia o cuando termina esta. Uno de los primeros efectos secundarios, y se los mencioné al principio, es el conteo bajo de células sanguíneas, ya que la leucemia linfoblástica aguda disminuye la producción de células sanguíneas normales. Además,
La quimioterapia es tóxica tanto para las células normales como para las que tienen leucemia linfoblástica aguda. Y como bien sabemos, se puede presentar anemia, trombocitopenia, neutropenia, monocitopenia, etc. Ok, otro efecto que tenemos es una infección, ya que la deficiencia de neutrófilos y monocitos puede provocar una infección causada por bacterias y hongos que suelen estar presentes en el ambiente, en las superficies como la nariz, la boca, los ojos. Y este riesgo aumenta porque la quimioterapia daña las mucosas de la boca y de los intestinos, facilitando que las bacterias entren a la sangre. Otros efectos que vamos a poder apreciar en nuestro paciente es úlceras en la boca, diarrea, caída temporal del pelo, sarpullidos, náuseas y vómitos, pérdida del apetito y fatiga. Ahora, hablemos acerca de las complicaciones que existen durante el tratamiento. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones, que se manifiestan principalmente por fiebre. Se ha propuesto que el tratamiento en estos pacientes, que además cursan con neutropenia, sea agresiva, ya que existe un riesgo de padecer bacteriemia y eventualmente la muerte. Las complicaciones que siguen en el orden de la frecuencia son la anemia y la trombocitopenia. Pueden, como mencioné, los efectos secundarios ser causados por la leucemia linfoblástica o por la toxicidad de la quimioterapia. De las complicaciones metabólicas, la principal es el síndrome de lisis tumoral relacionado con hiperleucocitosis. La hiperleucocitosis va a ocasionar leucostasis, que a su vez ocasionará fallas respiratorias, trombosis venosa central, hemorragias y trombosis del sistema nervioso central. Además, se manifiestan o se hacen evidentes diversas manifestaciones clínicas, desde un cuadro asintomático hasta el estado de coma. El síndrome de lisis tumoral puede presentarse de manera espontánea o como una complicación inducida por el tratamiento médico. Es potencialmente mortal y, gracias a Dios, existen guías que indican un tratamiento preventivo para evitarlo. El objetivo general de todo este análisis es identificar qué factores clínicos influyen en el desenlace de las complicaciones de pacientes con leucemia linfoblástica aguda, así como los procesos de atención para que logren salir y tengan una vida normal. Como está explicado, les platicaré un poco sobre los medicamentos que se encuentran en fase de estudio. Mejorar los trasplantes de células madre para aumentar su eficacia y reducir las complicaciones en esta. Desarrollar y mejorar medicamentos para la inmunoterapia del paciente y formar parte de la terapia estándar. Esta se está estudiando con el fin de tratar a la leucemia linfoblástica aguda en casos de resistencia al tratamiento, ya sea en adultos y en niños. La neralabina, por su parte, está siendo estudiada en conjunto con otros medicamentos para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células T en recaída o por resistencia al tratamiento. La terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos es una inmunoterapia la cual modifica las células inmunitarias del paciente. Esto con el fin de que pueda reconocer tumores cancerosos y pueda atacarlos. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es lo que se está haciendo para buscar nuevos tratamientos que puedan ayudar a nuestros pacientes con leucemia linfoblástica aguda? Es una muy buena pregunta y se la responderé a continuación. Es que se modifica las células T para que de esta forma puedan producir receptores del antígeno en la superficie y luego puedan unirse y reconocer a un objetivo específico en las células cancerosas. El bortezomib es un medicamento utilizado y aprobado en mieloma, pero para la leucemia linfoblástica aguda con resistencia al tratamiento o con recaída se está utilizando en combinación con otros medicamentos. Otro estudio apunta para la utilización en niños recién diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda de células T. Estos son solo algunos ejemplos de estudios y van a venir más en camino.
porque las grandes mentes jamás descansan. Algunos de los objetivos que se esperan lograr en esta fase de estudio son los siguientes. Entender con mayor precisión las anomalías citogenéticas de este tipo de leucemia y a su vez evaluar el pronóstico de los pacientes, así como también el observar la combinación más eficiente de medicamentos quimioterapéuticos y reducir sus efectos secundarios. Esto solo por mencionar algunos. Mejorar técnicas que ayuden a la detección oportuna de la enfermedad residual mínima luego de la terapia de inducción. Existen muchos programas de investigación con el único objetivo de descubrir una cura para la enfermedad o bien para aumentar la tasa de atenuación de la misma. ¿Cómo es que pasa esto? Con los ensayos clínicos. Antes de que un medicamento o un tratamiento pase a formar parte de la terapia estándar, lo que sucede es que pasa por una fase de investigación, la cual tiene como objetivo garantizar la seguridad del paciente, así como la eficacia de esta misma, por supuesto. La clofarabina y la neralabina son antimetabolitos que están dando resultados prometedores. La clofarabina es utilizada principalmente en el tratamiento en niños, pero ahora está siendo estudiada para su utilización en adultos, el cual está dando muy buenos resultados. La hiper-CVAD incrementada es un tipo de tratamiento que se está utilizando en conjunto con la quimioterapia. Se va a tratar de dosis elevadas de vincristina, dexametasona y asparaginasa. Esta se está estudiando desde el 2011 con el fin de dar un tratamiento eficaz.